Hola queridos hermanos, buenos días, buen domingo para todos ustedes. Es un gusto, aunque sea a través de este medio, estar en comunión con ustedes. Hoy es el día de Pascua, el día de la resurrección del Señor. Así que si tienes algún hermano a tu lado, algún familiar, o si estás solo, manda un mensaje por WhatsApp y decirle a los hermanos, Jesucristo ha resucitado. Y quien esté a tu lado que pueda contestar, sí, verdaderamente Jesucristo ha resucitado. El saludo cristiano que durante mucho tiempo fue característico de la iglesia, hoy lo podemos reeditar, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Quiero agradecer a todos los hermanos de multimedia que hacen un gran esfuerzo para que esto sea posible. A Miguel Micolini, a Max Acosta, a Karin Martin, a los hermanos también a Ariel Sorcenón y a todos los hermanos que tanto trabajan y hacen para la obra del Señor. Muchísimas gracias. También quiero reconocer el trabajo que hacen nuestros hermanos del consistorio, que trabajan tan denodadamente para que la iglesia pueda estar presente en medio de estas situaciones tan difíciles como son las que nos tocan vivir, para que aquellos hermanos que están en situación de vulnerabilidad puedan ser ayudados y sostenidos. Gracias a todos los hermanos por las ofrendas, por el esfuerzo que hacen, porque sé que no es fácil, pero entendemos que el Señor no es deudor de nadie y Él va a dar la bendición a cada uno según sus riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo. Estamos estudiando el libro de Génesis. Te animo a que esto lo puedas estudiar en los grupos naturales de crecimiento. Tenemos nosotros muchos grupos naturales de crecimiento y ahí puedes sacar todo el jugo, lo más posible de esta rica enseñanza bíblica que nos deja la palabra del Señor. Así que te animo a que lo puedas hacer con tu grupo de referencia, y si no, te sumes a uno. Los hermanos están haciendo un gran trabajo. También quiero animar a todos los niños para que me envíen los dibujitos. Yo sé que ellos están estudiando y junto con la familia y la escuela bíblica. Agradezco a la escuela bíblica también el esfuerzo que hace, a los hermanos de alabanza, tantos hermanos que han hecho un gran esfuerzo en este tiempo de pandemia y de aislamiento social que nos pide el gobierno. Quiero animar a los hermanos que están pasando por momentos de crisis, solamente agregar esto, que los pastores nos estamos reuniendo a orar. Esto no es para vanagloriarnos, como dice el apóstol Pablo, lejos esté de nosotros vanagloriarnos, sino en la cruz de Cristo. Y quiero animar a los hermanos a que pasen los motivos de oración a nuestra hermana Raquel Villafañe para que ella lo pueda recopilar y nos lo pueda pasar. Y si no, de alguna u otra manera, haznos llegar tus necesidades, tus motivos de oración. Estamos rogando al Señor por todos los hermanos que tienen que salir a trabajar, como los que están en farmacia, los que están en el rubro alimentario, en el rubro de la salud, en el transporte, en alguno en especial, para que el Señor les guarde y les cuide cada día. Como dijimos, estamos estudiando Génesis, el origen de todas las cosas. No tan solamente de la humanidad, como decíamos el domingo pasado, sino el origen del pecado, el origen de la familia, el origen de la sociedad, del Estado. Y vamos a ver ahora una porción que tiene que ver con lo que es la descendencia. El título del sermón de hoy es ¿Cómo serás recordado en los libros eternos? Y vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, en Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 6-8, que dice así: Este es el libro de los descendientes de Adán.
El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados los puso por el día en que fueron creados les puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años, entonces murió. Set vivió 105 años y engendró a Enós. Después de engendrar a Enós, Set vivió otros 807 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años y entonces murió. Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, Enós vivió otros 815 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enós vivió fueron 905 años, entonces murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Malaleel. Después de engendrar a Malaleel, Cainán vivió otros 840 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años, entonces murió. Malaleel vivió 65 años y engendró a Yared. Después de engendrar a Yared, Malel vivió otros 830 años y engendró más hijos e hijas, y todos los días que Malaleel vivió fueron 895 años, entonces murió. Yared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Yared vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Yared vivió fueron 962 años, entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios, otra versión dice caminó con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 180 años y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años, entonces murió. Lamec vivió 182 años y engendró a un hijo, y al que puso por nombre Noé, pues dijo: este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Después de engendrar a Noé, Lamec vivió otros 595 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Lamec vivió fueron 777 años, entonces murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por la faz de la tierra y les nacieron hijos, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando para siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre,
que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El título de esta meditación es ¿cómo serás recordado en los libros eternos? Es bueno poder entender que la palabra del Señor nos dice que cuando estemos en la presencia del Señor, los libros de la vida van a ser abiertos y allí va a estar el registro de nuestra vida. Y quisiera que al finalizar esta meditación pudieras pensar cómo va a ser mi vida recordada en la eternidad. Va a ser recordada de qué manera. Y quisiera que te puedas hacer esta pregunta al finalizar esta meditación. Recordamos el versículo clave que estamos utilizando para Génesis, que está en Génesis 12 del 1 al 3, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si prestaste atención a lo que es la meditación de la palabra del Señor que hemos leído, vas a ver que el domingo pasado los cainitas eran referidos en el capítulo 4 de Génesis, pero en el capítulo 5 que estamos leyendo ahora desaparecen de los registros. Los cainitas no merecieron atención desde el punto de vista del Dios eterno. Los que se dedicaron a vivir una vida para ellos mismos, pero sí para Dios los setitas, los descendientes de Set, que conforme a lo que habíamos estudiado el domingo pasado, fueron ellos y su descendencia quienes empezaron a invocar a Dios, y ellos sí merecieron atención para los registros eternos en la sagrada palabra de Dios. El desarrollo de la raza humana se caracterizaba por una peculiar energía y una gran longevidad. Ellos tuvieron que vivir una vida de muchos años. Probablemente esto se podía porque antes del diluvio, según incluso la ciencia, había un vapor que regaba la tierra y había un gran efecto invernadero, probablemente por una densa capa de vapor de agua que rodeaba la tierra, que impedía el ingreso de los rayos cósmicos que se saben que deteriora la biología del ser humano, y esto permitía que los seres humanos vivieran mucho tiempo, centurias enteras, y lo vivían tanto para el bien, pero también para el mal. Y la palabra del Señor dice que la maldad del hombre se empezó a multiplicar más y más sobre la faz de la tierra. Y de cada personaje que hemos leído, de Adán incluso, de Lamec, de Malalel, de Yaré, su historial bíblico, lo único que dice: vivió, engendró hijos, murió. Vivió tantos años, engendró hijos, murió. Su epitafio bíblico es: y murió. No importa si eran exitosos en sus negocios, en las artes, en la guerra, como personas de renombre, no importa. La palabra del Señor les cataloga igual, los describe igual en su epitafio. Y murieron. Adán y Eva
habían caminado con Dios, dice Génesis 3:8, haciendo la voluntad de Dios hasta que el pecado los separó de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado te divorcia de la presencia del Señor, te aparta de la presencia del Señor. Tuvieron que pasar 700 años para que recién aparecieran dos personas que caminaban acorde a la voluntad de Dios, Enoc y Noé. Los dos caminaron haciendo la voluntad del Señor. Y Noé, como Elías, con siglos de separación, tuvieron similitudes. Similitudes como, por ejemplo, eran profetas los dos. Hablaban de parte de Dios. Advirtieron del juicio que llegaría. Vivieron en una época en donde seguir al Señor era totalmente impopular. Era tan difícil la época que les tocó vivir que a Noé lo trataban de loco. A Elías lo trataban también como un revolucionario, y la misma reina trató de perseguirlo, la reina Jezabel trató de perseguirlo y matarlo para provocar la extinción de su mensaje. Ambos se sintieron solos. Ambos eran totalmente despreciados desde el punto de vista de la sociedad. ¿Te resulta familiar? No eres el único que te tratan de loco. No eres el único que la gente te ridiculiza. Hubo santos hombres y mujeres de Dios que pasaron por la misma experiencia, pero el Señor no los dejó solo. Caminaron con Dios, y eso es lo hermoso de la vida cristiana. Es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino que tiene adversidades, pero la experiencia de caminar con Dios es inigualable, inigualable. En este tiempo que nos tocó pasar como familia, que tuvimos que vivir una experiencia tan dura, estando fuera del país y con la incertidumbre de saber si volvíamos o no volvía, era tan precioso poder sentir la paz en el corazón. Y yo permanentemente me acordaba de lo que la palabra del Señor dice, el salmista que dice, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque el enemigo nos rodee, tenemos que confiar en el Señor. Y eso fue para nosotros una gran consolación, saber que el Señor estaba con nosotros y sentir la paz de Dios. La paz de Dios que supera todo entendimiento. Fue una época difícil para estos grandes hombres de Dios, estos gigantes de la fe, estos grandes héroes de la fe que vivieron en una época donde seguir a Dios, a nuestro Señor, era totalmente impopular. La palabra de Dios en el epitafio de ellos dice que caminaron con Dios, caminaron con Dios. Y hay aspectos prácticos que tenemos que rescatar de lo que es caminar con Dios. La palabra de Dios nos aclara que no, dice el profeta Amós, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. No se puede andar con Dios y estar en desacuerdo con Él. La palabra del Señor nos dice que en 2 de Corintios 6:14, que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O la injusticia con la justicia. No se puede caminar con Dios viviendo en la injusticia y en la maldad. Por lo tanto, Enoc, Noé, Elías, que caminaron con Dios, primero tuvieron que reconciliarse con Dios. Creer que Él existe, creer que Él estaba a la puerta buscando tener un encuentro con ellos. Segundo aspecto práctico, dice Hebreos 11, yo quiero leer la palabra del Señor en Hebreos 11, capítulo, versículos 5 y 6, dice, por la fe Enoc
traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan, dice la versión Reina Valera contemporánea, que es galardonador, dice la versión Reina Valera 60. Él dio testimonio de haber agradado a Dios, se reconcilió por medio de la fe. Y la palabra de Dios dice que en Romanos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No podemos andar con Dios si no estamos justificados por la fe, de creer que Él es un Dios que existe y que un día recompensará todo nuestro trabajo en esta tierra. Y también andar con Dios, además de ser una reconciliación por el perdón de los pecados delante de Dios al acercarnos a Él, de ser justificados por la fe creyendo en Él, también existe una transformación. Dice Hebreos, el pasaje que leímos, que Dios es galardonador, es recompensador de aquellos que le buscan. No se puede creer en Dios, no se puede recibir el perdón de los pecados, ser justificados por la fe y andar a mi manera, buscando los apetitos de la carne. Estos hombres de Dios buscaron a Dios de todo corazón. Por lo tanto, su vida se transformó de tal manera que la gente veía que andaban con Dios, que eran diferentes. Y esa es una lección que tenemos que recibir, queridos hermanos. Nuestra fe, si no produce frutos de justicia, si nuestra vida no es transformada por el poder de Dios, nuestra fe es vana, es vana. Enoc, Noé y Elías se sintieron solos, pero se mantuvieron firmes en el Señor. Fueron valientes. Estos hombres de Dios hasta corrieron riesgo, como en el caso de Elías, o aún supongo de Noé, corrieron riesgo sus propias vidas. ¿Por qué? Porque el desafío de ser cristiano requiere valentía. Y a mí me impacta cuando Apocalipsis, al final de la escritura, dice que la eternidad, en la eternidad no entrarán aquellos que practican perversiones sexuales, aquellos que son malvados y aquellos que son cobardes. El cobarde está a la misma altura de estas maldades humanas. Por lo tanto, los que practican mentira, los que practican perversiones y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, sino un espíritu de poder, de amor, de buen juicio, de valentía para poder servirle al Señor. Dios resume el legado de Enoc, que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice Hebreos 11:5 que leíamos recién. Pero no fue por 20 años, ni por 30, ni por 70 u 80. Este hombre vivió agradando a Dios por más de 350 años. Era más longevo que nosotros. Qué desafío, ¿no? Si a nosotros nos cuesta vivir una vida agradando a Dios de 20, 30, 40, 50, la palabra del Señor en Salmos dice que los días del hombre serán 70 años y los más longevos llegarán a 80 años. Y acá leíamos que el Señor puede permitirnos vivir hasta 120 años. Qué desafío vivir a Dios durante todo este tiempo, ¿no? Pero Enoc vivió por más de 350 años agradando a Dios. Un héroe de la fe, verdaderamente.
Después en Génesis 6 se nos dice que hubo matrimonios entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice en Génesis 6. Dios vio la perversidad del hombre. Se han entretejido muchas teorías acerca de quiénes eran estos hijos de los hombres. Yo lo dejo para que lo discutan en los grupos naturales de crecimiento. Las tres teorías dicen que uno podría ser entre príncipes, que es lo que adhiere el pueblo judío actualmente, eran príncipes que se casaron con plebeyas. No hay mucho argumento al respecto. Otros dicen que fueron los hijos de Set, que se casaron con los hijos con las hijas de Caín. Y otros dicen, basándose en versículos como en Job, cuando Satanás se acerca para tentar, para pedir a Job, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios se acercaron al trono celestial. Entre ellos estaba Satanás. Algunos dicen, bueno, los ángeles no se dan en casamiento, pero eso no quiere decir que no tengan sexualidad. De hecho, si te pones a pensar, cuando estudiemos el pasaje de Sodoma y Gomorra, los ángeles eran de aspecto físico muy hermoso, a tal punto que los residentes de Sodoma y Gomorra querían tener intimidad con ellos, intimidad sexual. No voy a avanzar más, lo dejo para que lo discutan en la GNC. No es doctrina fundamental, sino que es doctrina general, así que ustedes discutan en la GNC lo que les parezca mejor. La palabra de Dios dice que Dios vio que la perversidad del hombre aumentaba en gran manera. Y eso Dios no lo vio como espectador, lo vio como padre, como a aquel padre que ve a sus hijos rebeldes y desobedientes. Y no solamente le provocó ira, sino que le provocó pesar. Le provocó pesar, dice la versión Reina Valera, que Dios se arrepintió. Este es un antropomorfismo, es una terminología antropomórfica para que podamos entender que la experiencia que tuvo el Señor, nuestro Dios, fue la misma sensación que nosotros sentimos cuando vivimos una situación de arrepentimiento, que nos sentimos mal por algo que salió mal y nos frustra. El escritor quiere que tengamos esa sensación, ese sentimiento en nuestro corazón que fue el que tuvo nuestro Dios cuando vio tanta maldad. Dios tuvo pesar por haber creado el hombre, pero no tuvo pesar para redimirlo, para redimir la raza humana. Y por eso Dios permitió que la raza humana siguiera existiendo, para redimir en esa simiente de la mujer que hoy celebramos en Semana Santa. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Esa es la victoria que cantamos con la resurrección de nuestro Señor en el día de hoy, porque el Señor ha resucitado. Y gracias a Dios que el Señor le pesó haber creado al hombre, pero no le pesó redimirlo, para que tú y yo tengamos un futuro de esperanza. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador. Para concluir, mis queridos hermanos, ante tanta maldad, Enoc y Noé se presentan como un par de diamantes en medio de un pedregal. Tengo una versión aquí enfrente mío que me la dio un querido hermano, un pastor de Estados Unidos, que refiere este pasaje de Génesis 6, 5, 6 y 8, que dice: cuando el Señor Dios vio que la tendencia de los hombres era hacia el mal
y la vida, la dirección de la vida de los hombres era solo hacia el mal, se sentó muy apesadumbrado de haber hecho al hombre, y esto rompió su corazón. Lo estoy leyendo, traduciéndolo del inglés, me cuesta un poquito, pero hay está escrito con letras así muy góticas, dice, pero Noé fue un placer para Dios. Mi querido hermano, tu vida es un placer. Diciéndolo de otra manera, ante tanta maldad, la vida de Noé fue un poema para Dios. Tu vida es un poema para Dios. ¿Podemos nosotros alcanzar esa realidad? La palabra de Dios en Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones nuestras. ¿Sabes dónde está el secreto para poder ser un Elías, un Enoc, un Noé, un Moisés? Fueron hombres. Ana, Esther, Rebeca, Débora, grandes mujeres de Dios. ¿Cuál fue el secreto de estas personas? Mira, yo dije recién que estos hombres eran como un diamante en medio de un pedregal. El diamante, si apagas la luz y lo ves en la oscuridad, no tiene ningún atractivo en sí mismo. Pero cuando la luz del día penetra en esa piedra y se refleja, tiene una belleza que es inigual. No por sí mismo, sino por la luz que penetra en él. Así es la vida del cristiano. Debemos dejar que el Señor nos talle, nos pula, nos limpie de impureza, para que así la luz de Cristo pueda penetrar en nuestro interior. El apóstol, la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, así alumbre delante de los hombres la manera de vivir de ustedes. ¿Cómo alumbra tu vida? ¿Cuál será el epitafio que el Señor ponga de tu transitar sobre esta tierra? ¿Será Rubén vivió, engendró 2 hijas y murió? ¿O será Rubén vivió, caminó con Dios y murió? Que el Señor realmente bendiga esta palabra en tu corazón y la utilice para su gloria. Amén.